Bueno, herramientas necesarias para hacer esta antena: pinzas, las que tengas, destornillador, una lima. La lima porque cuando empezamos a agujerear los cañitos de la antena siempre queda alguna rebarba o algo, entonces es mejor limar para que quede bien. La hoja de sierra, con esta me fue muy bien porque ¿qué pasa? Los caños de aluminio son muy blanditos, así que son muy fáciles de cortar y doblar. Una tijera para cortar lata, que ahora te voy a contar para qué la utilicé. Y los tornillos, que son los que van a unir los elementos de la antena. Bueno, vamos a ver y te voy a ir explicando cómo fui armando todas las piezas de la antena. El caño principal es un caño de aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro. Es un caño de cortina, creo que tenía. Acá tengo un recorte que me quedó, fíjate. Este es el caño. Y después los otros caños de todos los elementos. Estos chiquitos se llaman directores. Este es el dipolo y este es el reflector. Son todos del mismo caño y son aproximadamente 1 centímetro de diámetro. ¿Dónde los conseguí? Son de caño de gas. Vas a una casa de gas y ahí te lo venden. Viene enrollado, lo enderezás, es un caño muy blandito, muy fácil de cortar. Y esto, que es muy importante, es el balum o adaptador de impedancias de la antena. ¿Por qué? Porque el dipolo cerrado, que es este, tiene, o la antena en general, tiene una impedancia de 300 ohm. Y con este balum, que después vamos a ver cómo va conectado, esta parte va a la antena. De acá te adapta la impedancia para que vos acá con el cable salgas con los 75 ohm que tiene el cable o la entrada de la antena del televisor. Vamos a ver el caño principal. El largo es de 35 centímetros. 35 centímetros, ¿por qué? Porque anteriormente hice una antena de 30 centímetros y acá al final no me quedaba espacio para colocarle algo para poder amurarla al caño donde va a ir colocada la antena. Entonces con 5 centímetros al final va muy bien, lo que después te voy a explicar qué es lo que le hice. Entonces empezamos cortando el caño, como te decía, 35 centímetros, y a los 2 centímetros marcás, va a ir un agujero. A los 8 centímetros marcas de nuevo, va a ir otro agujero. 8 centímetros marcas de nuevo, otro agujero. Y a los 7 centímetros marcas de nuevo, que va a ir otro agujero. ¿Cuál es la idea o el consejo que te doy? Marca y agujerea todo lo que tengas que hacer en el caño para que después sea llegar y colocar todos los elementos. ¿Por qué te digo esto? Porque al final le vamos a hacer unos agujeros también para lo que es esta omega que le fabriqué, que es la que va a abrazar al caño donde se va a ir a instalar la antena. Esta omega la fabriqué yo con una chapa que corté, por eso era la tijera para cortar lata, que el largo que va a tener va a ser de acuerdo al caño donde vos vayas a colocar la antena. Estas omegas así vienen, las compras en la ferretería. Yo acá las fabriqué para hacerla bien a medida. Entonces, ¿cuál es la idea con respecto al caño principal? La idea es prepararlo por completo y después ya ir al resto de los elementos. ¿Cómo lo preparás? Una vez que lo cortaste a 35 centímetros, como te decía, después marcas los lugares donde van a ir los agujeros. ¿Y qué es lo que hice para que tenga mejor apoyo los elementos que vamos a colocar a posterior? Los apreté con la pinza para que achatarlos, digamos, para que tenga un mejor apoyo el caño que se va a colocar sobre él. Ahí se alcanza a ver, tanto se dobla muy fácil con la pinza porque es un caño muy blandito. Entonces marcamos los agujeros,
presionamos con la pinza para aplanar y hacemos el agujero con el taladro. Y acá te digo, la mecha va a ir de acuerdo al tornillo que vos tengas. Entonces, yo conseguí estos tornillos que tenía en la caja de herramientas de chapa. De acuerdo al tornillo, es el agujero que vas a hacer. Entonces ahí tendrías los 4 tornillos de los elementos que vamos a colocar. Acá, con la Omega, es lo mismo. Marcás los agujeros. Te conviene ir al caño, presentarlo, marcar. ¿Para qué? Para que quede bien apretado en el caño. Y una vez que marcaste, haces lo mismo. Presionás con la pinza. Presionás para achatar. Y después haces el agujero. Entonces ahí, de esta manera ya tendríamos el caño preparado y doblado con todos los agujeros que va a necesitar. Vamos a los directores, que son estos. Muy sencillo. Cada uno son 15 centímetros de largo, los dos iguales. Marcas y haces lo mismo. Apretás con la pinza como para achatar en la parte del medio y después haces el agujero con el taladro. Lo mismo. Va a pasar este tornillo por acá, así que la idea es que pase bien. Igual como el material es muy blando, si queda medio apretado enseguida pasa el tornillo. ¿Y qué es lo que le hice en las puntas? Con la pinza, por un tema del agua o esto, imagínate que esto va a estar en la intemperie. ¿Qué es lo que hice con la pinza? Le doblé la punta y la incliné un poquito hacia abajo, cosa de limitar todo lo que es tierra y agua que pueda tomar la antena. Así que ese es el trabajo que le hice en la punta. Así que ahí lo ves, en los dos por igual. Vamos al dipolo. Este es el dipolo cerrado. Este dipolo cerrado es de una varilla de 38 centímetros. ¿Qué es lo que haces? Marcas a la mitad. Cuando tenés la varilla, marcas a la mitad. Doblas acá en las puntas. Aproximadamente, dale 10 centímetros de cada lado. 10 acá, 10 acá. Y doblas. Lo puedes doblar con la mano, utilizando la pinza. Es muy blando. Le das esta forma. Dale aproximadamente 1 pulgada de ancho acá. Y que acá también te queda aproximadamente 1 pulgada de apertura. Es muy fácil. Una vez que lo doblaste, hacemos el mismo trabajo. Apretás con la pinza para achatar, haces el agujero. Y en las puntas también lo doblás con la pinza. Y acá haces 2 agujeritos chiquitos porque también van a ir 2 tornillos. ¿Por qué? Porque acá con esos tornillos es donde se instala el balún, la parte que va en la antena. Es muy fácil de conectar el balún, es decir, de un lado tiene la ficha donde entra el cable coaxial y la salida es la que va a la antena con estos cablecitos. Por último, el reflector. El reflector es la misma varilla, el mismo material de estos 3. La cortás a 30 centímetros. Y lo mismo de siempre, a los 15, es decir, a la mitad, marcás de donde va a ir el agujero, aplanás, haces el agujero con el taladro y en las puntas es el mismo trabajo. Ahí queda. Teniendo todo esto ya cortado, marcado, agujereado y doblado, ahora lo que vamos a hacer es proceder al armado o al ensamblado de esta antena. Acá está la antena terminada. Acá lo que le agregué a cada cañito, le agregué un segundo tornillo a cada uno. ¿Para qué? Para darle más rigidez y que no se mueva, porque
teniendo uno solo como tenía inicialmente, ¿qué es lo que pasaba? Por más que lo presiones fuerte, que lo apretes bien el tornillo, igualmente se movía el caño. Así que ya ahora con dos ya no se mueve más, queda bien fijo. Acá tenemos la abrazadera, la Omega, que es donde vamos a ajustar la antena al caño, al mástil. En la parte de atrás del dipolo ya tenemos el balloon conectado. Este es el balloon, así viene originalmente. Conectás estos dos a la antena, como están acá. Y acá tiene un capuchón que lo sacás y enroscás el cable coaxial. Y también lo que utilicé para fijar los tornillos y que no se muevan, utilicé este sellarroscas que tenía, así que le puse una gotita a cada tornillo, es de color rojo como se alcanza a ver ahí, a cada uno para que no se mueva el tornillo, así que ya quede bien fijo ahí instalado. Una vez que conectaste la antena atrás del tele, en la entrada de la antena obviamente, te vas a la parte de emisión o a la configuración del tele, en este caso la programación automática, y le das inicio para que lo que hace es la búsqueda de canales en forma automática. Y ahí vas a ver que empieza con la búsqueda de canales. Bueno, ahí dice que se encontraron esos 26 canales. Una vez iniciada la búsqueda automática, fíjate, 18 de TV, 3 de aire, 5 de cable, eso dice que es lo que encontró. Le ponemos cerrar y ahí ya está. Esos son todos los canales que encontró.